Mi nombre es Silvia Caimetrián, trabajo en el equipo de soporte de GeneXus y continuando con las charlas de presentarles las nuevas funcionalidades de GeneXus 15, les voy a contar qué son y para qué sirven los módulos y qué beneficios pueden tener ustedes al usarlos en sus KBs con GeneXus 15. Si bien el título de la charla es el que ustedes ven allí, perfectamente esta charla se podría llamar de esta manera. No se preocupen, no van a aparecer Pokémones, ni vamos a salir a cazar ni nada. Pero, ¿por qué se me ocurrió esto? Les cuento, cuando empezó todo el furor del juego, del Pokémon GO, obviamente mis hijos en casa se instalaron el juego y empezaron a explorar. Y yo, para conocer un poco más de qué se trataba, entré a la web del juego, empecé a investigar un poco y me encontré con esta frase que cuando empecé a armar la charla me vino de nuevo a la mente. Y básicamente lo que el juego proponía era: levántate, sal afuera y explora. Y justamente esto es lo que yo quiero presentarles a ustedes, explorar juntos estas funcionalidades en GeneXus 15 y que luego ustedes mismos también las exploren en sus KBs. Por eso me vino a la mente esta frase y entonces vamos a comenzar a explorar juntos estas funcionalidades. Lo primero que les quiero comentar es por qué los módulos nos ayudan en nuestra KB a entender mejor la KB, a tener los objetos ordenados y por qué luego eso nos va a traer beneficios en nuestros desarrollos. Cuando comenzamos a desarrollar una aplicación, a todos nos ha pasado, nosotros agrupamos las funcionalidades de nuestra aplicación en diferentes módulos, ¿sí? Por ejemplo, en una aplicación de online shop seguramente tengamos estos módulos que les estoy presentando. Módulo de clientes, módulo de compras, el módulo de productos, el módulo de facturación. Y eso nosotros, cuando creamos la KB con GeneXus, ya directamente lo vamos armando en nuestra KB. Vamos armando folders, ¿sí? Hasta ahora es lo que teníamos para poder agrupar objetos, donde esos objetos se van agrupando por cierta funcionalidad y cada uno va a empezar a ordenar los objetos de esa manera. Esta es la KB GeneXus, ¿sí? Que justamente tiene definidos esos folders que les mostraba antes. Y esta es la KB de Online Shop que nosotros tenemos publicada como sample, ¿sí? Ustedes la pueden bajar, la pueden utilizar. Y yo en esta KB ya definí los módulos que les comentaba antes, ¿sí? Ahí pueden ver entonces el módulo de clientes, el de productos, el de seguridad y alguno más. Entonces, ¿cómo fue que yo, a partir de la KB de sample que nosotros teníamos, comencé entonces a definir los módulos en la KB? Eso directamente se hace, ¿sí? Posicionado en el root module, que es el módulo principal que ya viene con GeneXus por defecto, dando botón derecho New Module, ¿sí? Ahí podemos entonces empezar a definir nuestros módulos. Lo podemos hacer a partir del root module o directamente de otros módulos que ya tengamos definidos en la KB. Y si no, la otra opción, como decíamos antes, nosotros hoy ya podemos tener nuestra KB estructurada con folders. Entonces, eso ya nos deja un paso adelante porque directamente ese folder lo podemos convertir en un módulo. Justamente ustedes se preguntarán por qué no seguir usando los folders para seguir estructurando y seguir teniendo la KB de esa manera estructurada. El tema es que los folders no fueron creados con ese espíritu, si bien los podemos seguir usando para organizar los objetos adentro de un módulo. Entonces los módulos nos van a dar muchas más funcionalidades y muchos más beneficios que les voy a mostrar a continuación. Por lo tanto, entonces, un paso que ustedes ya pueden ir haciendo es pensando en los folders que hoy ya tienen definidos, cómo hacer para convertirlos en módulos y empezar entonces a aprovechar estas ventajas. Una vez entonces que se definen los módulos en la KB, lo que nosotros tenemos que definir es cómo se comunican esos módulos entre ellos, ¿sí? Yo les mostraba antes, la KB de Online Shop la teníamos definida en módulos, pero yo tengo que definir lo que se llama la interfaz de ese módulo, ¿sí? Por ejemplo, el módulo de facturación, cómo se va a comunicar con el módulo de clientes, o el módulo de productos, cómo se va a comunicar con el de facturación. Eso lo hacemos también naturalmente, ¿no? Nosotros indicamos en nuestro equipo de desarrollo
un desarrollador trabaja en cierto módulo, define las interfaces de comunicación con los demás módulos, o incluso luego vamos a ver más adelante que esas interfaces no tienen por qué ser en la misma KB, pueden ser en KBs diferentes, ¿sí? Entonces, como les decía, el próximo paso es definir las interfaces, ¿sí?, de comunicación entre los módulos, es decir, dónde está el límite de un módulo y dónde comienza el otro, ¿sí? Eso en GeneXus lo podemos hacer con la propiedad Object Visibility, ¿sí?, que tiene dos valores, valor público y privado, y eso nos va a indicar que los objetos públicos son visibles en todos los módulos de la KB que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Ese objeto va a poder ser accedido desde cualquier módulo, ¿sí? Nosotros podemos accederlo como hacemos hoy, con un call directamente, el nombre del objeto. En cambio, los objetos privados en realidad son solamente vistos desde el módulo en el cual yo lo tengo definido a ese objeto. Yo no voy a poder accederlo desde otro módulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago si yo realmente tengo la necesidad de exponer la funcionalidad de ese objeto en otro módulo? Ahí tengo que buscar servicios, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento que internamente llame ese objeto, ¿sí? Y ese procedimiento sí exponerlo con la propiedad Object Visibility en Public, ¿está bien? Pero no voy a poder acceder directamente al objeto para hacerle un call, por ejemplo, si yo hago un llamado a ese objeto, el especificador me va a dar un error porque ese objeto está definido como privado. Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo estoy definiendo la propiedad en la transacción de producto, estoy configurando, en este caso lo voy a configurar como privada, y eso, bueno, me va a dar la posibilidad de que si yo no quiero que un desarrollador acceda a ese objeto, yo directamente no se lo voy a exponer en la interfaz del módulo. Una vez que yo tengo definido los objetos con la propiedad pública y privada, voy a poder ver cuál es la interfaz de mi módulo, como yo les decía. Eso lo puedo ver gráficamente y lo veo directamente haciendo botón derecho sobre ese módulo, Open, Part y la interfaz de ese módulo. Eso entonces me va a mostrar un diagrama donde ustedes verán ahí en el medio, estos son todos los objetos que están definidos con la propiedad Object Visibility en Public. Eso significa que todos estos objetos van a ser accedidos por cualquier módulo de mi sistema, pero pueden observar, por ejemplo, que la transacción producto no está definida ahí, no está dentro de lo que es la interfaz del objeto, y eso es justamente porque tiene la propiedad en private, ¿sí? De esa forma, entonces, nosotros comenzamos a estructurar la KB, ¿sí?, indicar cuáles son los objetos internos al módulo y cuáles son los objetos públicos que cualquier módulo puede acceder. ¿Qué beneficios, entonces, les decía yo que nos trae esto? Un mayor entendimiento de la KB, un mayor entendimiento entre el equipo de desarrollo de cuáles son los objetos que pueden ser accedidos y cuáles no, ¿sí? Sobre todo en KB grandes, sí, hemos hablado con varios clientes acá durante el encuentro sobre el problema de manejar KBs grandes, y el tener entonces estructurada la KB es una ventaja y es un beneficio que es súper importante. Incluso cuando ingresa una persona nueva al equipo de desarrollo, a veces tiene que explorar toda la KB y entender a qué objetos tiene que referenciar y cómo hacerlo. En cambio, teniendo una buena interfase definida de esos objetos, directamente él entiende los puntos de entrada de esos módulos y ahí entonces puede ver mucho más fácil cómo tiene que interactuar con esos objetos. Este entonces era el primer punto que les quería comentar, y ahora el otro punto que les quiero comentar también es cómo los módulos nos pueden ayudar a lo que es la eficiencia en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Voy a contarles primero que, de nuevo, ¿no?, cuando empezamos a desarrollar la aplicación, generalmente hay un conjunto de procedimientos que son comunes a todas las aplicaciones, los que llamamos los procedimientos utilitarios o los útiles, ¿no? Esos que siempre tenemos un XPZ con esos objetos armados, arrancamos a desarrollar la KB, importamos ese XPZ y ya empezamos a hacer uso de esos procedimientos.
Algunos de esos procedimientos pueden ser los que vemos ahí. Por ejemplo, un procedimiento que da un valor, nos devuelve un texto asociado a ese valor, o un procedimiento que nos devuelve, que nos valida si un nombre es correcto o no, o un procedimiento que nos permite conocer el lenguaje del browser donde está ejecutando la aplicación nuestro usuario. Y entonces, como les decía, esos procedimientos generalmente los tenemos en un XPZ, los importamos, eventualmente algún desarrollador los pueda modificar porque tiene que hacer algún cambio en el código de esos objetos, y eso luego, cuando integramos la KB, en lo que muy comúnmente se llama la KB integrada, que vamos a tratar de generar para llevar a producción, puede suceder que veamos esas diferencias entre los objetos. Muchas veces la persona que realiza la acción de integrar las KB no es la misma que desarrolló ese módulo o modificó ese objeto. Entonces, entender por qué se hicieron esos cambios a veces puede llevar mucho tiempo, puede tener gastos de energía, ¿sí? Como para saber por qué se modificaron. Incluso pueden quedar esos objetos pendientes de commit para hacer commit a GXServer. Y bueno, entonces todo eso lleva mucho tiempo de analizar y de entender por qué suceden esas cosas. Entonces nosotros, a partir de la versión GeneXus 15, tenemos la posibilidad de generar a partir de un módulo lo que llamamos un package, ¿sí? Un paquete, un empaquetado, donde perfectamente pueden ir todos estos procedimientos y los empaquetamos, generamos un paquete y lo importamos en las KBs de los desarrolladores que necesiten usar estas funcionalidades. Pero cuando las vayan a utilizar, no van a utilizar el objeto en sí, sino que van a usarlo a partir de una API que se expone a partir del package que se generó, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero las ventajas obviamente que trae eso es que directamente al tener una API no ve el objeto en sí, no ve el código del objeto, por lo tanto no lo puede modificar y lo va a usar de acuerdo a cómo la persona que generó el package lo definió. Esto se los voy a mostrar en un ejemplo, en una KB, que es la KB de Stone Framework, que es una KB creada por Daniel Monza, que es un miembro de la comunidad y que gentilmente él nos compartió la KB. Y esta KB justamente tiene varios de esos procedimientos que yo les comentaba recién, ¿sí? Procedimientos que generalmente usamos mucho en nuestras aplicaciones. Esta KB también está modularizada y en este caso los objetos, estos procedimientos, están todos con la propiedad Object Visibility en Public, es decir, yo voy a poder acceder para usar todos esos objetos cuando genere el package. Porque recuerden que yo defino los módulos, le defino la interfaz y el siguiente paso entonces sería empaquetar ese módulo para generar el package y exponer la API con todos esos objetos. ¿Qué objetos van a quedar expuestos? Los que yo haya definido con la propiedad en public, como les dije antes. Los que están privados no se van a poder acceder directamente. Entonces, en este caso tenemos la KB de Stone Framework y ahí ya están definidos los módulos, en este caso el módulo principal que es el Stone Framework e incluye todos los objetos que les comentaba recién. Ahora entonces, a partir de esa KB, lo que les voy a mostrar es cómo generar ese package que les decía recién. Dando botón derecho Package, nos aparece sobre el módulo, nos aparece ese diálogo, donde ahí podemos especificar la versión del package, quién es el autor, para qué ambiente se va a generar ese package, y en el momento de confirmar, GeneXus entonces ahí realiza dos acciones, ¿sí? La primera acción es generar todos los objetos de ese módulo en los environments que nosotros le indicamos. Y la segunda acción es empaquetar esos objetos y generar el paquete para poder utilizarlo en otra KB. Básicamente el paquete que se genera es un archivo de extensión OPC, que en realidad es un zip, digamos, ¿sí? Que tiene los binarios de los objetos que nosotros generamos. En este caso yo lo probé con el generador.net, por lo tanto me generó una DLL. Y si yo doy botón derecho, propiedades y details, voy a poder ver entonces la información que incluía ahí en el momento de generar el package, ¿sí? Como la versión que se generó y demás. Entonces en ese package va, sea la DLL o sea el jar, en el caso de Java, y todos los objetos de configuración del package.
¿Qué sucede? Nosotros, como les decía recién, podemos generar los packages de los módulos que nosotros definimos en nuestras KBs. Pero en GeneXus 15, nosotros esto mismo lo estamos utilizando con los objetos que distribuimos con GeneXus, ¿sí? Con los external objects que teníamos, con los SDTs y con los dominios. Es decir, ustedes cuando empiecen a usar GeneXus 15 van a ver que todos esos objetos les van a aparecer debajo de referencias, ¿sí? Todas las APIs que GeneXus permite utilizar en sus KBs. Al igual que los objetos o que los packages que nosotros generamos con nuestros objetos, estos objetos de GeneXus tampoco se pueden modificar, ¿sí? Son APIs que podemos utilizar como veníamos utilizando antes, pero directamente no las vamos a poder modificar, ¿sí? Incluso tienen la ventaja, obviamente, es que nosotros siempre nos aseguramos que ustedes van a estar trabajando con la versión correcta de esas APIs. En el momento de crear las KBs, se importan las APIs, ahí ya las pueden utilizar, y si van cambiando de upgrades, por ejemplo, en el momento de builds se va a estar consultando si tienen la versión correcta y si no, ahí se va a actualizar, ¿sí? Además, a partir de esta versión, los dominios también están incluidos en un módulo. Entonces, eso también nos da la ventaja de que ustedes pueden tener dominios con el mismo nombre en distintos módulos, ¿sí? Eso hasta ahora no lo podíamos tener, pero a partir de la versión GeneXus 15 es posible. Entonces, si nosotros tuviéramos que actualizar el módulo de GeneXus, por ejemplo, porque se liberó una versión nueva o se hicieron modificaciones, lo vamos a poder hacer desde la opción del menú de GeneXus, la opción Manage Module, y ahí nos va a aparecer entonces el diálogo donde nos indica cuáles son todos los módulos que tenemos disponibles para actualizar. En este caso tenemos el módulo de GeneXus y el módulo de Stone Framework que justamente recién generamos y que lo podríamos actualizar ahí en esa KB. Bien, una vez que entonces armamos el package, lo otro que nos queda es, como yo les decía, importarlo y poder usarlo desde otra KB. O sea, básicamente sería compartir el conocimiento que nosotros empaquetamos para poder ser usado desde otra KB. Vamos a ver eso cómo lo hacemos. Nosotros tenemos diferentes posibilidades, ¿sí? Una opción es compartirlo en forma local. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a poder ver en el diálogo que les mostré antes, ¿sí? Ustedes ven que aquí dice local, ¿sí? Voy a poder ver todos los módulos que yo tengo localmente en mi instalación de GeneXus. Esa es la opción que tenemos liberada hoy con GeneXus 15 y ustedes ya la pueden probar. Entonces, vamos a ver cómo sería para poder importar y utilizar el módulo de Stone Framework que generamos recién con la versión 1.0. Yo ahora estoy volviendo a la KB de Online Shop, que es ahí donde voy a importar el módulo de Stone Framework. Vamos a ver en la derecha toda la información que nosotros ingresamos en el momento de crear el módulo. Ahí se está importando el módulo en mi KB y una vez que se importa, yo lo que voy a poder hacer es utilizar las APIs, como les decía, que yo expuse en la interfaz de ese módulo. Ahí se terminó de importar y una vez que termina, debajo nuevamente de la opción References, voy a ver entonces todas las APIs disponibles. Si yo reviso los objetos que se importaron, como les decía, van a quedar read-only, no los voy a poder modificar, no voy a ver el source de ese objeto. Lo que sí, por supuesto, que voy a ver es la regla PARM, porque lo que me interesa a mí es saber cómo tengo yo que invocar a ese objeto, ¿sí? Voy a poder ver qué parámetros necesita, de qué tipo son, y de esa forma entonces yo puedo hacer uso de la API a partir de la importación del package. Ese es el próximo paso entonces que vamos a ver. ¿Cómo hago yo para utilizar entonces alguna de las APIs que importé en ese package? ¿Sí? Lo voy a hacer de nuevo en la KB de Online Shop. Ahí voy a utilizar en este caso el procedimiento que dado un valor me devuelve un texto, ¿sí? de ese valor que yo ingresé. Para eso me hice un web panel para probar, donde en el web panel coloco una variable para ingresar el valor, un combo que me va a mostrar en qué lenguaje quiero yo el texto y un evento
donde ahí voy entonces a hacer un llamado a la API que me devuelve ese texto. Como ven, la forma de invocar una API es lo mismo que cualquier objeto GNexus, no tenemos que aprender nada nuevo. De nuevo, escribimos el nombre del módulo, donde se encuentra ese procedimiento y directamente los parámetros que necesitamos, ¿sí? Directamente lo hacemos como si llamáramos a cualquier otro objeto GNexus. Una vez que definimos el evento, lo ejecutamos y ahí en el momento de la ejecución ingresamos, por ejemplo, el valor 200, indicamos en qué idioma queremos que nos devuelva el texto y ahí lo vemos. Lo mismo si lo queremos en español, ahí me estaría entonces devolviendo el texto en español de ese valor, ¿sí? Esto entonces es la forma de utilizar, una vez que tenemos el package, de utilizarlo en otras KBs. Como les comenté recién, esta es la opción que tenemos hoy liberada, que es la opción de compartir conocimiento en forma local. Pero también la idea es trabajar y tener en próximos upgrades opciones para no solamente poder importar package que tenemos en nuestras KBs locales, sino también podemos hacerlo, por ejemplo, a través de la red. Nosotros a veces trabajamos en una compañía donde hay un cierto servidor, donde podríamos tener todos los módulos, los packages generados por los desarrolladores que quieran compartir con el resto del equipo de desarrollo. Y por qué no también tener un marketplace donde cualquier persona de la comunidad pueda subir sus módulos y compartirlos con el resto de la comunidad. Les voy a mostrar ahora un adelanto de lo que estamos haciendo. Esto seguramente en los próximos upgrades de GNexus 15 ya lo tengan para probar. Les voy a mostrar lo que estamos trabajando con la opción de network. Cómo sería entonces poder compartir a través de la red un package. En este caso lo que yo voy a hacer es crear, primero que nada, bueno, mostrarles ahí, ¿no? Que la idea es que aparezcan cuáles son todas las opciones disponibles en el diálogo de Manage Module. Y entonces, lo que voy a crear ahí es una nueva versión de mi package, en este caso sería la versión 2.0. Yo una vez que cree esa versión, me va a aparecer disponible en el diálogo nuevamente de Manage Module. Tenía la versión 1.0, ahora se me agrega la 2.0, y lo que voy a hacer es compartir esa versión en un servidor de mi red. Entonces ahí, dando botón derecho, Upload, me aparecerían cuáles son todos los servidores donde yo podría compartir, y en este caso le estoy subiendo a la red. Ahora si voy al servidor de network, voy a ver entonces ahí el package recién generado. Y la idea entonces es empezar a jugar con esto, a compartir esos módulos a los que tengan necesidades de poder subirlos. Los pueden hacer cuando tengamos, por ejemplo, la opción de Marketplace, que también más adelante vamos a tener, y, como les digo, compartir entonces con el resto de la comunidad. Para resumir un poco esto que estuvimos viendo, uno de los beneficios más importantes que tiene esto, por supuesto, es que los módulos son mantenidos directamente por el proveedor del package, ¿sí? Ya sea del package que nosotros distribuimos con GNexus, ¿sí? Nosotros nos aseguramos que ustedes siempre estén usando la última versión de nuestras APIs, entonces eso es súper importante para no tener problemas de compatibilidad. Por otro lado, ayuda también a preservar la privacidad del código. Nosotros muchas veces tenemos que distribuir cierta funcionalidad o queremos compartir cierto procedimiento o cierta funcionalidad con alguien y bueno, se lo hacemos de esta forma, cosa de que nosotros nos aseguramos solamente que se modifique en nuestra KB ese código. De hecho, nosotros, por ejemplo, si ustedes están interesados en probar el SDK de IBM Watson, ¿sí? Que va a haber una charla hoy de tarde sobre el tema, nosotros el SDK de Watson lo estamos distribuyendo de esta forma, ¿sí? Les entregamos un package donde ustedes importan en su KB y a partir de allí ya pueden hacer uso de las APIs que se exponen en ese SDK. Por supuesto que otra de las ventajas es evitar esos posibles errores, ¿no? De modificar objetos que no se corresponden o que no se deben y cuando luego se integran ese conocimiento no se sabe por qué se hicieron esas modificaciones. Y para mí, que en realidad es una de las más importantes que tenemos, es, como yo les decía, esos objetos que se importan ya están compilados, entonces
Por lo tanto, no van a entrar en el proceso de especificación, de generación y de compilación de los objetos de nuestra KB. Eso obviamente reduce muchísimo todo ese proceso de build, que muchas veces es muy costoso y lleva muchas horas. Entonces, está bueno poder, obviamente, reducir esos tiempos. Ya para ir terminando, entonces, lo que voy a hacer es mostrarles un video para que ustedes lo vean. Bueno, jugar está bueno, pero ¿verdad que es mejor explorar todo en la vida real? Eso justamente es lo que yo quiero dejarles para terminar, que entonces con GeneXus 15 empiecen a explorar estas funcionalidades, empiecen a modularizar sus KBs, a definir las interfaces de sus módulos, a generar esos packages y, por qué no, compartirlos, ya sea con su propio equipo de desarrollo o con otros desarrolladores de la comunidad. Eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.